Son ahora mismo las 5 de la tarde y es la hora del té. Y hoy he invitado a mi amiga Gerti para tomar el té conmigo. ¿Qué tal, Gerti? Muy buenas tardes, Rita. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para tomar el té juntas. Hoy tomamos el té en honor a C.S. Lewis, como sabemos, el autor del libro Cartas del Diablo a su sobrino. Y quería preguntarle, Gerti, ¿tú has leído la quinta carta? Sí, la quinta y la sexta carta, que habla de la guerra y de los sentimientos de miedo y ansiedad que produce en las personas. Muy bien. Mientras tú nos sirves aquí un bizcochito, queríamos hablar de eso. Gerti y yo pues somos jóvenes, no hemos vivido la Segunda Guerra, pero el COVID es una especie, estamos viviendo, ¿no? Una especie de clima de guerra. Yo me acuerdo de que cuando Pedro Sánchez salió a la televisión hace un año para decretar todo el confinamiento, se habló de eso, que vivíamos una especie de guerra. Y para los que no conocen, mi amiga Gerti, aparte de ser una creyente que ama mucho al Señor, Gerti también es enfermera y ha estado ahí en primera línea. Y yo quisiera que Gerti compartiera con nosotros, ¿no? Cómo fue su experiencia, porque al igual que una guerra, el COVID también ha producido en nosotros, como dijo Gerti, pues la ansiedad. Hemos estado con muchas restricciones sociales, financieras. También ha producido miedo. Yo creo que todos hemos tenido miedo o de contagiarnos o de morir. Gerti, quisiera que tú compartieras tu experiencia en este año tan difícil que hemos estado viviendo. Mira, haciéndonos referencia a la carta del diablo a su sobrino, él le escribe a su sobrino y le dice, ¿no?, que como ha sido justamente escrita en el año 1942, en el tiempo de la guerra, le va dando pautas cómo engañar a la gente, ¿no?, en este tiempo de guerra. Y nosotros vivimos una guerra en el 2020. Empezamos en abril en el 2020 con un confinamiento y con una situación que nadie se le esperaba. Nadie, en ningún lugar del mundo se esperaba una situación así. ¿Estabais preparados para todo eso? Pues nadie estaba preparado, ni Europa. Ahora mismo en América sabemos que cómo está ocurriendo la situación, que todavía está un poco fuera de control. Europa fue tocada después de China y nosotros, claro, sabíamos lo que estaba pasando en China, pero nos llegó rapidísimo. Cuando nos dimos cuenta ya estábamos inmersos en esta situación, en una situación de guerra, en una situación incierta, en una situación que no sabíamos por dónde cogerlo. Yo me recuerdo, contando mi experiencia, se colapsó toda la sanidad pública. Yo pertenezco a la sanidad privada. Entonces, claro, Pedro Sánchez dijo que la sanidad privada tenía que poner el hombro y tenía que poner a disposición las camas, y así fue como mi hospital también se dispuso y se organizó todo. Hubo una organización grande en poder recibir a los pacientes. Y claro, los primeros afectados fueron la gente mayor, la gente más vulnerable. Y me recuerdo el día en que comenzaron a llegar los pacientes, en que llegaban y teníamos que ir a poner los dedos en dos porque teníamos que intentar coger la mayor cantidad de pacientes porque no había sitio donde tenerlos. Y venían los pacientes muy mal,
con una insuficiencia respiratoria, venían ya realmente para morir. Muchos de ellos murieron a las pocas horas de llegar, al día siguiente. No dábamos abasto, a pesar de que éramos un personal bastante cualificado y organizado. Teníamos equipos de 4 en 4 para entrar, porque no todos podíamos estar dentro. Teníamos la parte limpia, la parte sucia, la parte contaminada, la parte estéril. Entonces, claro, tenía que haber las dos partes para poder hacer el cambio. Y es empezar de un ala y ya cuando llegabas a la siguiente ala, ya cuando llegabas allí encontrabas a los pacientes muy mal y muchos de ellos ya fallecidos. Y la cosa es que morían solos. O sea, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Y es una situación incierta, una situación tremenda, ¿no? ¿Y cómo era, Gerti, tener que lidiar con, tener que socorrer a la gente que estaba muy mal y entre vosotros mismos, o sea, todo el personal de médicos, enfermeros, porque yo creo que la carga de ansiedad, la carga psicológica de toda esa situación, ¿cómo era eso entre vosotros, ¿no? Entre los médicos, los enfermeros, las decisiones que tenían que... Tenías que hacer de tripas corazón, realmente. Tenías que atender. Lo importante era atender al paciente, porque en esta situación de COVID no solo traía una insuficiencia respiratoria, muchos de ellos tenían diarreas. Entonces, es darle un confort, que el paciente pueda tener su mascarilla para respirar, tener que sentirse limpio, sentirse acompañado en medio de esta soledad. Entonces pasar, darle la mano y decir: estoy aquí, no estás solo. Y ves que no das de sí porque hay otro que te necesita, y en el otro también. Y claro, los médicos también estaban allí, las enfermeras, las auxiliares, el mismo personal administrativo también echándonos una mano, preparándonos. Gracias a Dios que no tuvimos nosotros falta de material, porque teníamos los EPIs, o sea, no nos faltó. Yo sé que en muchos sitios faltaron todo esto, pero nosotros teníamos medicina, teníamos de todo para poder atenderlo. Pero era una situación tremenda, tremenda. Al día de hoy todavía hablamos de ello y todavía se nos encoge el corazón, porque nos damos cuenta que no hemos superado esta situación. Vamos por la tercera ola, pero todavía no hemos superado la primera ola. Emocionalmente, anímicamente, espiritualmente, moralmente, estamos afectados. El personal sanitario está muy afectado todavía con esto. Escuchamos hablar de los problemas que había en la sanidad pública, de que un médico tenía básicamente que elegir a quién entubar y a quién no. También ahí tuvieron que pasar por esa situación difícil. La situación fue tremenda, porque faltaban respiradores en todos sitios. Y claro, los primeros pacientes, como sabemos ya por las noticias, los respiradores que habían pues se utilizaban. En el momento llegaron en que ya no había respiradores, entonces se recibían llamadas: ¿tenéis algún respirador libre? No teníamos, lo teníamos ocupado. No teníamos, porque ya empezaron a enfermarse personas más jóvenes, ya no personas de 80, ni de 90, ni de 70, ya de 40, de 50. Entonces, claro, los respiradores estaban ocupados por personas mayores, no ibas a quitar un respirador para ponérselo a otro. Entonces la situación era bien caótica y triste, y claro, había médicos que tenían que escoger a ver a quién ponían, hacer la labor de decidir: este vive o este muere. Entonces es dificilísimo y es tremendo. Gerti, en el libro que estamos usando de apoyo para nuestros estudios, justo en la quinta carta hay como un tema que, como dice, no hablemos de la muerte. Entonces,
en el libro habla de que las personas deberían ser engañadas ante su muerte. Entonces habla de que las personas deberían morirse en residencias, pues que estuviesen muy bien, pero que los médicos y los enfermeros les engañase diciendo no pasa nada, todo está muy bien, siendo que esa persona estaba prácticamente ya a las puertas de la muerte. Tú en tu profesión estás obligada a enfrentarte con la muerte cada día, y con el COVID yo creo que mucho más. Entonces tú como creyente y también como profesional de salud, ¿cómo te enfrentaste? ¿Cómo fue esa situación? ¿Cuál fue tu posición ante la muerte de tantas personas? Que no hablemos de muerte o que engañamos a las personas, como que... Es que es tremendo, porque eso no solamente es en el COVID, es en el día de hoy. Entonces se evita hablar de la muerte, o se evita dar noticias de que usted está muy mal y no le queda mucho. Pues en esa situación la cosa es que no le quedaba mucho ni le quedaba casi tiempo a la gente. Entonces, claro, recuerdo que también los médicos tenían que llamar a la familia para avisar, mira, no le queda mucho tiempo. Y ser realista, porque la situación les golpea de frente. Pero estando con los mismos pacientes allí y en medio de su situación en que les faltaba el aire, enfrentándose, porque ellos sabían que estaban muy mal, y es que muchos de ellos te decían, me muero, estoy muy mal. Pero también es curioso, porque en este tiempo de COVID salió como un logo, como una figura de un arco iris que decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero no todo estaba bien, al contrario. Pero claro, era una manera de enmascarar la situación para, entre comillas, no darles el dolor a la gente. Pero la realidad era que la gente se moría sin prepararse para la muerte. Era como un consuelo con falsas esperanzas, ¿no? Y decir falsas esperanzas es una forma de decir mentiras, ¿no? Y claro, ahora tú me has preguntado cuál fue mi postura. Entonces, yo como persona creyente y como persona que conoce, que sabe que un día nos tenemos que enfrentar a la muerte sin miedo, tuve la oportunidad de poder preparar a personas para morir, porque estaba allí. Entonces, independientemente de su creencia, sea católico, sea protestante, sea ateo, musulmán, al final de tus días siempre hay una desesperación porque no sabe qué va a pasar. Entonces, con mucho respeto, de decir, usted está muy malito, ¿quiere usted que yo rece por usted, ore por usted, pida por usted? Y nunca recibí un no por respuesta. Entonces tuve la oportunidad de poder coger manos, poder orar por ellos y decir, mira, prepárate para enfrentarte con tu Creador, porque la muerte está cerca. Tengo justamente una experiencia de hablar con una persona que estaba muy mal, y al médico dijo, mira, no le queda más que horas, porque literalmente se está muriendo. Y fue a acercarme a él, a hablar con él, y él con esa desesperación, sí, por favor, pide por mí, yo también quiero rezar. Entonces oramos, él levantó sus manos y se preparó para la muerte. Cumplió 80 años en el hospital, y al día de hoy, en casi mayo, en abril del 2020, él sigue vivo. Y ha estado muy mal, muy débil, pero se ha levantado, Dios le ha levantado y le ha dado una nueva oportunidad. Y él está muy agradecido a Dios porque sabe que realmente ha vivido un milagro en su vida. 2 vidas le ha dado el Señor, la vida física
y la vida espiritual. Gertie, y en medio a tus compañeros, ¿eso no te ha causado ningún problema de que te vea orando con un paciente, dándole el consuelo espiritual a esa persona? ¿Has tenido tú algún problema? No, porque incluso estando yo haciendo eso con esta persona, justo vino una compañera y se puso con todo el respeto a mi lado. Y luego por la noche me mandó un WhatsApp y me dijo: eres una mujer valiente y te admiro, y sigue haciéndolo y dando esperanza a los que no tienen esperanza. Qué bien. Sí. Y yo sé que puedo encontrar de todo, porque habrá gente que no, pero no, claro, no, yo pregunto, yo no voy arrasando, sino puedo orar por usted, de en qué manera le puedo ayudar, porque creo que es una parte importante de la gente, es prepararse para morir. Sí. Pues Gertie, aparte de enfermera, como veis, es una misionera en medio de un lugar que no todos nosotros podemos llegar. En ese medio, ahí apoyando a esos pacientes y también siendo de ejemplo ante sus compañeros, ¿no? Lo que estamos seguros es que Satanás no quiere que hablemos de muerte, al contrario, quiere que nosotros sigamos mintiendo, dando un consuelo en falsas esperanzas. Pero es algo muy injusto saber que una persona está a punto de dejar esta vida y no hablarle de Dios. Y yo quisiera que Gertie pues leyera en la Biblia 2 versículos, ¿no? Y quisiera que, si tú tienes una Biblia, también pudiera buscar en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26 dice: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Satanás quiere que todos estemos cautivos, nos quiere hacer esclavos del miedo, de la ansiedad, y en esos tiempos más todavía, todos estamos presionados y acorralados en esta pandemia. Pero Gertie nos va a leer otro versículo que está en el libro de Romanos 14, versículo 8. Romanos 14, 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. La muerte siempre ha sido una realidad en nuestra vida desde el día que nosotros nacemos. Y pensar en la muerte también es reflexionar sobre la vida. Y reflexionar sobre la vida es buscar a Dios. Yo no sé cómo te encuentras hoy, pero quiero que sepas que hay un Dios que ha vencido la muerte y que es capaz de sanar la enfermedad, como Gertie mismo ha dado este pequeño testimonio, pero yo sé que hay muchas personas que han probado el milagro de la vida por manos de Dios. Yo te invito a que busque a Dios y no caiga en la trampa de Satanás confiando en mentiras. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.